Prepararnos acá. Muy bien, muy buenos días, amados amigos que nos sintonizan el día de hoy. He estado ausente aproximadamente un mes. He andado en otro país. Estuve en Finlandia, en otra nación, allá cerca del Polo Norte, en la frontera con Rusia, Noruega. Y fue un tiempo fenomenal. Al rato les comparto algún testimonio, pero por ahora bienvenido a su segmento de Desayuno con Campeones, donde estamos hablando de metamorfosis en las Américas, la importancia de evaluar nuestro ser, evaluar dónde estamos en lo que concierne a nuestra relación con Cristo Jesús, con nuestra familia, nuestros alrededores. Y estamos en un tema muy especial. Déjeme leer de nuevo lo que es la visión, reforma y transformación unidos para transformar con el amor de Dios. Hacemos esto conectando en Cristo, uniendo ideas y recursos para hacer una nación del reino que transforma individuos, ciudades y naciones con el poder de Dios. Por favor, tomen notas. Si usted está en un lugar donde puede agarrar un cuaderno de notas con un bolígrafo, escriba sus preguntas porque esta mañana tenemos un tema que vamos a continuar con un tema que me está ayudando enormemente a ver cómo veo la vida, cómo veo mi crecimiento en Cristo Jesús. Antes de eso, tenemos esta herramienta de aprendizaje que presentamos en Finlandia. La gente le encantó lo que es el autoevaluación cristocéntrica. Y Héctor, te va a gustar esta noticia. Estamos traduciendo este material al finlandés. Así que Excelente. también les hago saber que tal vez Roger conoce a Pastor Reijo de allá de Finlandia, que Pastor Reyo aprendió a hablar quechua y tradujo mucho material al quechua, al grado que estuvo viviendo 7 años allá en Bolivia. Es admirable cómo la gente puede vivir con 7 años en un lugar que no fue donde nació y dedica su vida a los locales. Es admirable para mí. Bien, pero hemos estado trabajando con la visión y la pregunta con la que quiero que trabajes en tu mente por unos segundos es, ¿cómo vas con tu misión y tu visión personal? No me respondas por ahorita, pero tenlo presente. Te hacemos saber que estamos para servirte y esta mañana vamos a hablar un poco de por qué es que la gente no pide ayuda. O recibe la ayuda. Ahora la pregunta viene, ¿has hecho algún cambio? Espero que sí. Si no has hecho algún cambio, piensa que te detiene. Pero cuando estamos hablando de la visión, recordémonos que hay que hacer una definición personal de qué es lo que quieres. Hay que establecer cuáles son tus valores. Número 3, ¿qué es lo que quieres hacer? Número 4, ¿qué es lo que te apasiona? Y número 5, tienes que puntualizar qué quieres alcanzar. Esos son los pasos que puedes seguir y hemos hablado ya de esto anteriormente. Esto solo es un recordatorio, no podemos elaborar mucho por el factor tiempo. Estamos trabajando en lo que es el Timoteo, un desarrollo sostenible, y vamos a ver brevemente en esta capacitación qué es lo que estamos aprendiendo. Interactuar con las escrituras para comprenderla mejor. Estamos hablando sobre un desarrollo sostenible. También hemos estado identificando 3 importantes aspectos del desarrollo sostenible. Tal vez, Héctor, por favor, toma nota, nos explicas un poco de lo que es desarrollo sostenible. Hay más. Me gustaría si toma un minuto antes de que yo continuar, qué es un desarrollo sostenible para que así yo siga con los anuncios y luego hacemos la introducción. Adelante, Héctor. Bueno, no, gracias. Y invitamos al Espíritu Santo que nos ilumine nuestros corazones basados en su palabra y en lo que Él dejó aquí en la tierra para que nos desarrollemos bien. Sí, Dios es el creador del ambiente. Cuando se habla la palabra desarrollo, es cómo se está desarrollando la tierra con cada uno de nosotros, los habitantes de la tierra, en cada una de las veredas, en cada uno de los lugares, zonas urbanas, zonas rurales, sea donde sea que vive un ser humano.
cómo se desarrolla allí con su familia, con la sociedad que nos tocó en esta época vivir a cada uno una sociedad específica. Y el ambiente, en síntesis, tiene 5 macrocomponentes. Es creación de Dios, entonces es espiritual primeramente. El ambiente y desarrollo sostenible es hablar primeramente de Dios y reconocer que Él es el creador de todas las cosas y de toda la vida y el sustentador de la vida. El segundo macrocomponente de lo ambiental, del desarrollo sostenible, entonces es que en cada lugar de la Tierra hay una cultura específica y en cada corazón también hay una cultura específica. Cada uno tenemos una forma, un concepto muy personal de cosmovisión, es decir, de que cómo va creciendo en nuestro corazón lo que vemos del cosmos, del mundo, de la Tierra, de los vecinos, de los amigos, de lo que existe. Y el tercer componente macro de lo ambiental, que es el desarrollo sostenible por el cual trabajamos, es la comunicación y el primero interesado en comunicarse con cada ser humano y con la humanidad entera y desde siempre por siempre es Jesucristo. Él es el verbo, Él es la verdad, el camino y la vida y sin Él no hay comunicación. Y hoy en día la tecnología, que es ciencia, pero la ciencia también es de Dios en el desarrollo sostenible, nos ayuda a comunicarnos desde diferentes regiones y naciones y territorios. Y el cuarto componente también tiene que ver siempre con la palabra y es que el Señor dijo que ganarás el pan con el sudor de tu frente y que el que no quiera trabajar, pues no coma. Pero pocas veces le reflexionamos esto si lo estamos cumpliendo. Entonces el trabajo en equipo es el mejor trabajo que Dios dejó. Por eso Dios se ideó la familia como el punto de partida, célula de la sociedad para conformar ese lugar donde tú vives con tus vecinos. Y entonces trabajar finanzas, proyectos, cambios en la economía de la familia, cambio en la economía personal, es trabajar socioeconomía. Es el cuarto macrocomponente del desarrollo sostenible de lo ambiental. Y el quinto es que no hay nada ni nadie que no esté rodeado de vida en el territorio donde vive. Entonces, el territorio, pues es la casa, es la tierra, es evidentemente esa zona rural donde tú vives o esa zona urbana donde vivimos a veces, pero también no vivimos solos con ser humanos la única vida. Dios dejó la biodiversidad y ahí entra pues así a grandes rasgos la flora y la fauna y la microbiología. Pero también Dios dejó las cuencas hidrográficas, entonces dejó el agua porque sin agua no hay vida. De hecho, Dios compara la vida espiritual con la vida, con el agua que es la palabra que riega nuestra tierra, que nosotros fuimos hechos de barro, de tierra, y necesitamos esa palabra de Dios fluyendo por nuestros corazones todos los días, renovada. Pero igualmente Dios dejó los demás reinos, el reino mineral, el subsuelo, las Muy riquezas bien, minerales de la tierra. Esto gracias. encierra lo que trabaja la ecología. Entonces, esto es desarrollo sostenible. Gracias. Muy bien, gracias. Entonces, en el desarrollo sostenible, recuerden, por favor, tomen notas. Sé que nuestro hermano Héctor es una biblioteca y estamos identificando entonces tres importantes aspectos del desarrollo sostenible. Uno, relación personal con Dios Padre. Dos, relación personal con el prójimo. Y tres, relación personal con el territorio. Esos tres, dentro de lo que está compartiendo Héctor, ya anteriormente tenemos lección 1, 2 y 3. Vamos a hacer un recordatorio y vamos a ir a la cuarta clase. También identificarás obstáculos al desarrollo sostenible y forma de superarlos. Para eso estamos, para servirte. Piensa en una meta que tienes. Ahora piensa en los obstáculos que tienes, que has tenido o que vas a tener. Voy a repetirlo. Piensa en algo que quieres lograr. Es necesario que cada uno de nosotros comencemos a pensar los obstáculos que estamos confrontando, que vamos a confrontar. Porque si no pensamos en esos obstáculos, cuando vienen es cuando nos tiran para abajo. Podemos explicar eso más en detalle a nivel personal, pero repito, por factor tiempo, vamos a continuar. También en esta capacitación vas a desarrollar tu capacidad para promover un desarrollo sostenible en tu familia primero. Vas a practicar lo que aprendes, siempre un plan de acción orientado al reino de Dios relacionado con esto de sostenible. Y el siguiente paso o el siguiente objetivo es que vas a desarrollar capacidades como facilitador de formación y vas a recibir retroalimentación sobre tu capacidad. ¿A qué se refiere esto? Es nuestro interés, Héctor y yo estamos para servirte también. Hay pastores acá, líderes, ministros, empresarios que queremos apoyarte.
tenemos entendido que este tipo de lecciones hay mucha gente que los ha estado viendo y les animo a que no solo vean la información, sino que se comuniquen con nosotros para que así nosotros podamos apoyarles. Vean, que no los detenga el pensar cuánto me van a cobrar, cuánto me va a costar, que no lo detenga eso y vamos a hablar un poco de esto, pero de nuevo, tienes que pensar en los obstáculos que estás enfrentando para recibir una retroalimentación. En la lección uno, vamos a continuando con un resumen. En la lección uno, aprendimos que Dios nos creó en su provisión para una misión definida. Pudimos ver cómo Dios recreó la tierra, creó el jardín del Edén y puso a Adán y Eva en un ambiente de provisión donde había una relación sana con él. En la lección número 2, aprendimos cómo se quebró la relación con Dios porque el hombre no le creyó a Dios, sino que creyó la mentira del sistema de este mundo. Como repito, ya lo aprendimos en la lección 2, no podemos entrar en mucho detalle, pero la palabra clave aquí, las palabras claves, se quebró la relación con Dios porque el hombre no le creyó a él. No creyó. ¿Qué sucedió? El hombre quiso agarrarlo todo con un shortcut, todo así, como en microondas, en un horno microondas. Aprendimos también que Dios muestra misericordia, Génesis 2:17, nos muestra, y la pregunta con la que trabajamos es, ¿qué merecían Adán y Eva después que pecaron? Pues hombre, castigo o corrección, ¿no? Pero ahí mismo también hacemos esta pregunta, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera abandonado a Adán y Eva en su pecado? Y eso es un pensamiento que tenemos que tenerlo presente, muchachos, porque muchos de nosotros no hemos avanzado porque no hemos comenzado a pensar de una forma crítica, de una forma saludable. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué resultados estoy obteniendo? Regresemos a la pregunta, ¿qué hubiera pasado si Dios los hubiera abandonado en su pecado? Si creen que la tierra todo está fregado en estos días, no sé si fregado es mala palabra, perdonen, donde usted está, pero si todo estuviera arruinado, si ustedes creen que la tierra está arruinada el día de hoy, si Dios hubiera abandonado a Adán y Eva en su pecado, la tierra ya estuviera totalmente destruida. Pero aprendimos también que es misericordia y a mostrar misericordia. En Mateo 14 vimos cómo Jesús sirvió al pueblo, alimentó al pueblo y no esperó que ellos le pagaran de regreso. En la lección 3 aprendimos a recibir la misericordia de Dios. ¿Se imaginan que en estos días, Héctor, que tenemos que aprender a recibir la misericordia de Dios? A mí me pone la cabezota de ese tamaño de pensar aprender a recibir la misericordia de Dios. Sí, porque muchas de las veces solo pensamos, es que no soy bueno para nada, me da vergüenza el error que cometí. Pero ¿saben qué, muchachos? Tenemos que aprender a recibir la misericordia de Dios. Continuando entonces acá, tenemos varias escrituras. Estamos aprendiendo que en Cristo Jesús estamos en el equipo de ganadores, como hablamos el día de hoy con Héctor antes de la clase, porque recuérdense que el enemigo le mintió a Adán y Eva para que se metieran en un sistema que él les convenció. Pero está el sistema del reino. En Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tiene un sueño donde hay una estatua que se levanta, pero está mezclada de distintos materiales. La buena noticia es que estos reinos que está sucediendo ahora andan todos locos, todo el mundo peleando por poder, un grupo empujando a otros para ser popular.
Pero la Biblia nos enseña en Daniel capítulo 2, dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro. Esa es la buena noticia para nosotros los creyentes, porque en Cristo Jesús pertenecemos al reino de Dios. No pertenecemos, perdónenme a algunos de ustedes, si usted me escucha, usted no le pertenece a la denominación en la que está. Usted le pertenece a Cristo Jesús. Si usted ha entregado su vida a Cristo. Yo pienso que es buena noticia. Así que escriban ahí en el chat, aleluya o gracias a Dios, pero usted no le pertenece a la denominación en que está, a la denominación. Usted le pertenece a Cristo. Excelente noticia. Gracias, varón. Porque muchas de las veces he visto grupos que piensan que la gente les pertenece, pero en Cristo Jesús la gente no nos pertenece, le pertenece a Él. ¿Por qué? Porque son del reino de Dios. Vea la buena noticia. Y en los días de este reyes, ¿qué reyes? Pensemos por unos momentos. Tenemos el sistema del deporte, el sistema de la drogadicción, de los vendedores de drogas, de la política, un montón de sistemas. El sistema de la confusión del sexo. Todos estos sistemas que están peleando entre ellos para tener popularidad y ganarse la confianza de los demás. Todos estos son reinos. Todos estos son sistemas. Pero con el reino de Dios tiene que haber un encuentro entre la luz y las tinieblas. Y escriba por favor ahí en sus notas, yo pertenezco a un sistema de ganadores. Porque la buena noticia es que dice en el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo. Piensa en la economía, y es lo que estoy pidiendo, estoy rogándole a Dios que el pueblo hispano agarre la visión. Al pueblo hispano se nos dice que estamos en un país, estamos en un, perdonen la pausa, estamos en un, mm, ya no tiene, alguien no tiene gigas para conectarse. Bueno, vamos a seguir orando. Estamos en un sistema donde la economía está manejándose por todos lados, siempre tratando de tener lo que el hombre quiere, lo que el enemigo de Dios quiere, lo que el enemigo de nuestras almas quiere, lo cual es el control absoluto de la humanidad. Dios nos ha dado el libre albedrío. Y recientemente regresé de un país donde es el país más feliz de la tierra, de acuerdo a lo que me dicen los locales. Pero yo observé esto, que los locales consumen mucho alcohol y muchas drogas, pero ellos en su mentalidad piensan que son el país más feliz de la tierra. Y en Cristo Jesús, yo pregunto, ¿tengo que emborracharme con alcohol y con drogas para ser feliz? Lo que no nos dicen es que el día siguiente que en el pueblo le decíamos la gran cruda, los efectos secundarios del alcohol y las drogas es horrible y destruye nuestro cuerpo, destruye nuestras relaciones. ¿Por qué menciono eso? Porque en Cristo Jesús, el Rey de Reyes, debemos vivir en un reino, estamos viviendo en un reino que no tendrá fin. Y la razón por la que lo menciono es porque la gente está sufriendo, pero no sabemos cómo pedir ayuda, no sabemos cómo recibirla. Y parece que no reconocemos que podemos mejorar en Cristo. Estamos hablando con un pastor Héctor que la ignorancia de la palabra, del verbo, es lo que
está haciendo que los pueblos y aún los creyentes, los hijos de Dios, no sepamos ni para dónde ir. Por eso es que estamos hablando de un proyecto sostenible y estamos hablando de estas clases de Timoteo, porque queremos que el pueblo hispano avance. Y nuestro invitado especial, que es quien está dándonos estas clases, vamos a continuar también el lunes, tómenlo en cuenta, lunes a las 9 de la noche, hora de Colombia. Vamos a continuar con esto. Y nuestro invitado es nuestro amigo y empresario, también es pastor, él y su esposa han crecido en una iglesia allá en Planeta Rica. Y él ha inventado o descubierto, no sé cómo lo va a decir en sus propias palabras, un abono orgánico, el cual es a lo que él se dedica. So, como empresario, me gustaría que nos dieras alguna palabra de ánimo, Héctor, porque muchos de nosotros queremos avanzar, tenemos visión y deseo de hacer las cosas más grandes y mejor, pero no tenemos ni para comida. ¿Qué nos podrías decir? Y bienvenido, Pastor Héctor, adelante. Bueno, pues primeramente que Dios mismo nos sustenta con la diestra de su justicia, que no he visto pobre que mendigue pan, ni justo desamparado. Es la misma palabra, el espíritu de la palabra es la que nos dice, pero para ello nosotros necesitamos estar de la mano de Dios y el espíritu comunicado con Dios nuestro todo el tiempo, en todas partes, sea que sea lo que hagamos, sea lo que pensemos. Entonces, entrando ya en materia de este cuarto encuentro en Timoteo, que es un seminario que se da en los 5 continentes y pertenece a Agape CMC. Nosotros lo recibimos desde Bolivia, allá con el pastor Roger, con el pastor Johan Castro Benítez desde acá, desde Planeta Rica, y con el pastor Armando, y lo estamos dando en Montería con eh, Torre Fuerte, con el pastor Juan Moreno y 10 congregaciones allí. Y acá llevamos ya con esta la cuarta sección, pero recordemos que también vimos que hay muchos testimonios de qué ha hecho Seminario de Timoteo en los 5 continentes, cómo ha cambiado hasta en las comunidades, trabajos comunitarios, no solamente trabajos personales y trabajos familiares y trabajos de iglesia, sino también trabajos comunitarios, como hacer vías, puentes de beneficio de comunidades enteras. Eso ya lo vimos como antecedente de testimonios en la segunda lección. Hoy, para entrar en el cuarto capítulo, digamos, de desarrollo sostenible, recordemos que al terminar cada lección siempre nos hacen unas preguntas sobre qué hicimos con el plan de la anterior lección. En la lección 3, la actividad de plan nos invitaba antes de la siguiente lección, escriba una cosa que usted hará diferente para mostrar misericordia en su familia, en su iglesia o en su vecindario. Y nos pregunta, ¿cuándo hará usted esto? La segunda actividad es escriba también alguna dificultad que usted pueda enfrentar, por ejemplo, su propia indecisión, el malentendido de los otros, las críticas de ellos, una meta para impactos del reino. Se nos pide, escriba una forma en la cual su acto de misericordia por la gracia de Dios permita a la persona que la recibe a desarrollarse bien y llevar una vida bendecida y productiva. Sé que por los que estamos hoy acá en la lección 4 no es el caso porque ninguno vimos esa lección 3. Entonces, usted solamente puede atrasarse de esto porque las lecciones están en nuestra cuenta de YouTube y están en Facebook. Ahí están colgadas las 3 lecciones anteriores y ahí están estas preguntas. Entonces, vamos a seguir hoy, Pastor Armando, la siguiente diapositiva para que entremos en materia en lo que es la lección 4 propiamente. Sí. El primer recurso que Dios está interesado para transformar el mundo con nosotros mismos. Él nos pregunta qué. Ah, bueno, sigue adelante, pastor. Esa ya las leímos. Ah, perdón. Sí, atrásala. El plan de Dios para restaurar el mundo. Pues ya hicimos esas preguntas y entrando en materia, entonces, ¿qué cosas buenas sucedieron por las que Cristo murió? Podríamos hacer una lista de sus respuestas. Si pudiéramos reunirnos por grupos, como a veces hasta en Internet se puede hacer, pero hoy no es el caso porque estamos muy pocos por cada región.
pero sí vamos a leer lo que dice Isaías 53, 5 y 6 y Romanos 4, 6 al 8. Cuando lo lean ustedes ya de forma personal y mediten mucho en ello, se trata de que lo que Dios nos dice por su palabra lo compartamos allá en los grupos de la iglesia o en los grupos de trabajo. ¿Y para qué esto? Para entender que la misma Biblia usa palabras para decir que Dios nos declara sin culpa. Y esto lo vamos desarrollando en la siguiente diapositiva. Adelante. Ahora sí, vamos a entrar en lo que es hoy Romanos 5.1. Permítanme. Romanos 5.1 de la palabra del Señor. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya fuimos justificados en la cruz del Calvario, en ese intercambio divino, a través de lo que Cristo trajo de bienestar del cielo a la humanidad y lo que Él recibió del mal, el mal que nosotros todos como humanidad hicimos. Pero allí por fe, por la gracia, por la sangre, por el sacrificio, por la justificación, todos los creyentes somos justificados. Y regresemos a lo que está en Romanos 3 del 21 al 24. Permítanme que la tengo acá a la mano. Y del Romanos 3 del 21 al 24 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podríamos pensar que tiene que ver ello con las otras tres lecciones. Pues lo tiene que ver todo, porque recordemos que en el Edén, en la primera lección, estábamos en una comunión perfecta y maravillosa con Dios, y el Señor nos decía: sojuzguen conmigo lo que hacemos aquí en el Edén. Pero en la segunda lección vino la caída, vino el que no le creímos a Dios, y entonces Dios no nos mató, no nos destruyó, pero nos tuvo que sacar del Edén. Y eso se llama entonces que hubo un quebrantamiento, porque ya la relación personal con Dios se quebró. Pero luego viene la lección 3 y estuvimos hablando de la misericordia de Dios. Dios no destruyó a Adán y a Eva porque pecaron, Dios tuvo misericordia. Pero ahora en esta lección 4 y ya en este Romanos 3, 21 al 24, entonces ya ha pasado la historia de las civilizaciones bien antes de Cristo, pero viene el Hijo de Dios, Dios deja vacío el cielo y envía a su Hijo a esa cruz, y entonces por gracia, por misericordia y por gracia y por sangre y por sacrificio y por justificación, volvemos a la amistad con Dios. Es importante que vayamos a Lucas 18, 19 al 14 para que miremos Lucas 18. Y dice la palabra del 9 al 14 de la siguiente manera. Lucas 18, 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eh, ¿Cómo es que nos beneficiamos de la muerte de Jesús y recibimos de la misericordia de Dios? Pues por esa gracia y reconociéndolo. Entonces nosotros nos humillamos y somos enaltecidos porque Dios nos levanta. Vamos a Hechos 16, 30 al 31. Permítame, Hechos 16 y del 30 al 31, la palabra del Señor dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Está hablando aquí del carcelero, cuando les abrió las puertas a los apóstoles que tenía allí presos, los soltó, pero antes de dejarlos ir, les hizo esa pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los apóstoles le hablaron la palabra del Señor, le hablaron del Señor: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y aquí viene la añadidura, la bendición. Dios lo hace de una forma maravillosa y va llevando poco a poco a nuestra familia a ese mismo reconocimiento del Hijo de Dios, y entonces salvo también tu casa. ¿Qué cosas buenas sucedieron porque Cristo murió? Habría que hacer una lista de sus respuestas. Si su grupo, pudiendo hacerlo usted con la congregación o con su familia o con su compañero de trabajo, hacer esa lista, mm, y leer también lo que dijimos ahora en Isaías 53, 5 al 6 y Romanos 4, 6 al 8, nos va a hablar mucho la misma palabra. La palabra se explica por sí misma. Eh, Vamos a Romanos 5:1 y Romanos 3:21. Ya lo leí, Ya lo 3:21 y leímos. 24 ya lo leímos. Es, Pasa la es- diapositiva, por favor. sí, Señor. sí. Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9, exacto. Vamos avanzando. Vamos a buscar Efesios. Efesios 2. Dijimos que la palabra está en 2, 8 al 9, ¿cierto? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. Somos salvos es por la gracia de los méritos del Hijo de Dios. Eh, ¿Puedes poner la diapositiva que sigue? Sí, un No segundo, la perdón. estoy viendo. Sí, un segundo. Ahí estamos. Entonces, ¿por qué Efesios 2, 8 al 9? ¿Por qué los fariseos en Lucas 18 no recibieron la misericordia de Dios? Efesios, eh, pues los fariseos fueron los mismos que condenaron a Cristo, estuvieron con él en la tierra, En Lucas escucharon la 18, palabra de él. perdón, en Lucas 18 dice. Sí, pero es un capítulo entero. Es que recordemos la historia de los fariseos y cómo entonces, conociendo la ley, no escucharon lo que Dios trajo a través del Mesías. Entonces, digamos que es un pueblo que ha oído a Dios, que dice que conoce a Dios, pero no cree ni sigue a Dios a través de Jesucristo. Eso es lo que encontramos en Lucas 18. Adelante. Esta sí, primera Juan 4:18. Vamos a la palabra. Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18, y la palabra del Señor dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sí, esa es la palabra. ¿Qué cosa remueve la misericordia y el perdón de Dios? ¿Qué hace que la gente tenga temor? Vamos a dar algunos ejemplos. Eh, En dice mi que caso, cuando confes- ¿puedo dar mi dice que, opinión? dale, Ah, claro, adelante. ¿qué hace que la gente tenga temor? Bueno, lo voy a dar personal. Usualmente lo que hace que yo tenga temor es mi falta de creer en sí de que Dios me va a ayudar o me va a sacar adelante en medio del problema en que estoy. Es decir, me da miedo a veces, me da temor, me da inseguridad. Entonces, lo que hace que yo tenga temor es la falta de confianza en Dios. Bueno, buen aporte. Me gustaría escuchar a los otros hermanos que les insta el Espíritu por la palabra compartir esta mañana. ¿Qué les da a ustedes temor? Si alguien quiere participar, tal vez Pastor Roger, Roger. Roger, si puedes abrir tu micrófono, si puedes compartir, a veces, aunque a veces, así ahí está. Adelante, Roger. Bueno, eh, que algo que me hace traer o me da temor es justamente la exagerada autoconfianza, ¿no? Ya todo tenerlo planificado y que no me salga como estaba dicho o prescrito en el manual. Wow. Importante aporte, Pastor. Aprovecho y le comparto que cuando conocí a Cristo hace 26 años, en un ayuno donde me invitó mi esposa,
Esa fue la palabra que se compartía entre hermanos en un sábado de ayuno. Y el Señor me hablaba de las falsas confianzas del hombre. Y una de las falsas confianzas del hombre es la confianza en sí mismo. Y otra confianza es poner la confianza del hombre en manos de los demás. Porque la primera confianza del hombre, precisamente acá por la palabra hoy podemos entenderla, es la confianza en nuestro Señor. El que sí pagó un precio de sangre por nosotros y en el cual podemos depositar toda nuestra confianza. Y no sé si nuestro hermano Armando allá en Guatemala, en medio del Cañaduzal, nos pueda hablar del temor, tal vez. Tuvo que salir porque tuvo que regresar al trabajo. Entonces pasa a la siguiente diapositiva. Ah, no, terminemos de leer esta parte. Cuando confesamos nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Jesús, Dios nos perdona y declara que ya no somos más culpables de nuestros pecados. Entonces, la fuente del temor es pecar, pero Mm. la fuente de la confianza es volver a la comunión con Dios. Y como nosotros tenemos tres recursos que Dios dio a nuestras vidas, a todos los seres humanos, y el primer recurso es la amistad personal con Dios. Él no escatima en ningún segundito de que cerremos los ojos y oremos, de que abramos la palabra y leamos, de que llevemos una manifestación de amor al prójimo y de que amemos lo que Él dejó en el territorio, toda la vida, la vida de alrededor y que Él sostiene. Todo esto nos llena de confianza. Adelante, pastor, tomando la siguiente diapositiva. No Ahí seremos dice, condenados por causa de nuestros pecados. Ya no tenemos miedo de Dios. Es que de Dios nunca tenemos que tener miedo. Nuestra amistad con Dios es una amistad de confianza, de amor, de seguridad, de paz. El contrario de no tener amistad con Dios permanente es precisamente entrar en temores. Dios se convierte en nuestro protector. Somos librados del temor de la muerte, del poder del pecado y de la maldad. Somos libres para vivir vidas bendecidas y vidas productivas entonces. Adelante, pastor. Salmo 103. Vamos al Salmo 103. Salmo 103 de la palabra del Señor. Permítanme. Yo lo voy a leer, aquí lo tengo, ¿sí? Dale, por Y tú, favor. y tú tomas Romanos 8:38. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que saca de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bueno, y entonces en Romanos 8:38 al 39 dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. ¿Qué sucede cuando Dios nos perdona y nos libera del temor de la muerte y del poder del mal? Hay muchos ejemplos que podemos dar, usted y yo, dar gracias y adoración a Dios. Sigamos la siguiente diapositiva. Pastora Armando, bueno, no seremos, Perdón. Segunda de Corintios 5:15. ay, sí, por favor, ¿la tienes allí? Sí, Segunda de Corintios 5:15. Unos segundos. Dice, y por todos murió Jesús, para que los que viven ya no, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Tu micrófono, Pava. Y Colosenses 2:12 dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué hizo Jesús para que nosotros tengamos el poder de vivir en libertad todos los días? ¿Qué hizo? Murió, él entregó su vida en la cruz por nosotros. Lo hizo todo. Libres del poder del pecado y del mal,
libres para desarrollarnos bien y vivir una vida bendecida y productiva. Veamos Romanos 6, del 6 al 8. Permítanme. Dice Romanos 6, del 6 al 8. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Aleluya. Gloria a Dios. Adelante, pastor. Juan 16, 12 al 13. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A quién manda Jesús para enseñarnos y guiarnos para que así podamos vivir en libertad? Al Espíritu Santo, al Espíritu de Al verdad. Espíritu Santo. De ahí la importancia de la relación personal con Dios y con su Espíritu. Libres del poder del pecado y del poder del mal, libres para vivir una vida bendecida y productiva. Adelante. Efesios 4:20. Yo lo ¿Lo tengo. tienes? Sí. Dale. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, ¿qué nos enseña el Espíritu Santo a hacer para que podamos desarrollarnos bien y vivir vidas bendecidas y productivas? Renovados en el Espíritu y en el poder de nuestra mente. Ahí cuando decimos que nosotros tenemos la mente de Cristo, que ya somos cristianos, y si tenemos la mente de Cristo, entonces pensemos, tenemos los 5 sentidos de Cristo, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que palpamos, con lo que decimos, con lo que gustamos. Entonces, en Cristo estamos juntamente crucificados, pero también ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, decimos los cristianos. En el Gálatas 5, 22 al 26. Así, 22 al 26 dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuáles son las señales de que el Espíritu Santo nos está guiando a que nos despojemos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo produce en nosotros? El fruto. Pastor Roger. Pastor Roger, adelante, Pastor Roger. Sí, ahí en la cita nos menciona los frutos, ¿no? Los frutos. Que amor, gozo, paz, paciencia, en sí todos los frutos. Muy bien, por los frutos los conocerán. ¿Puedo hacer una observación? Adelante, por Pienso supuesto. que para personas como nosotros que nos gusta ver resultados, es importante, perdón, algo que me ha ayudado a mí mucho es a ver los diferentes resultados a mi alrededor que están sucediendo. Es decir, algunos resultados sí se ven en lo natural, pero otros son un tipo de resultados en lo espiritual. Entonces, cuando yo comienzo a meditar en esa forma, me ayuda a ver qué es lo que Dios está haciendo en medio de lo que hago y eso me trae paz. Quizá eso le ayude a alguno de ustedes que les gusta mucho planificar las cosas y que todo y ver los resultados. Así que ánimo. Bueno, Adelante. bueno, muy ah, bien. Buen aporte. Entonces ahora piense acerca del fruto del Espíritu, que está en el versículo 22. ¿De qué forma la idea de fruto nos ayuda a entender qué significa tener una vida productiva a través del poder del Espíritu Santo?
reflexionemos mucho en esta parte. Vamos a lo que está en Gálatas 5, 1 y 13. Si lo tienes o Versi- me esperan. sí, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y el Y el versículo 13 3, dice, sí, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. qué importante versículo para aplicarlo a nuestras vidas. Y Romanos 6, 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tremenda pregunta del Señor. También vamos a Romanos 6, 15 al 18. Está aquí mismo, permítanme, dice desde el 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como con el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de uno solo, por el pecado para la condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Qué importante cómo el verbo de la palabra recorre por el Espíritu de la misma palabra desde el pecado de Adán hasta la justificación por Jesucristo, para que seamos libres. ¿Qué tentó a los romanos y a los gálatas a vivir como esclavos en vez de gente libre? ¿Alguien puede aportar allí? El temor, la inseguridad Y y el temor, sabes, y saben qué muchachos estoy pensando ahorita a la vez que estamos estudiando. Me estoy dando cuenta que muchas de las veces yo he estado como esclavo al trabajo, dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Cómo así? Debido al temor que si no como, no trabajo, como muchos lo mencionan, o que si no voy a trabajar, no voy a salir adelante. Y ese es un temor. Entonces, ¿qué tienta a la gente a vivir como esclavos en lugar de ser libre? El temor. sí, temor. Piense Incluso, acerca de cómo los, diga, perdón, incluso muchos ministros tenemos la tendencia a pensar que si nosotros no hacemos algo de determinada manera, no va a funcionar. Y nos pasamos horas y horas y horas pensando en el problema en lugar de pensar en la solución. Así sí, que señor. yo oro para que nosotros entendamos qué es vivir libre en Cristo Jesús y no esclavos al temor. Qué Ahora, importante reflexión, qué importante. Piense acerca de cómo los hábitos de pecado impiden a las personas a desarrollarse bien y a vivir vidas productivas. Por ejemplo, como está en Gálatas 5:26. Vamos a Gálatas 5:26. Si la tienes, Pastor Armando, aún no. bueno, búscala. Yo estoy acá cerca. Ya la Estoy, tengo. Dice, ya. no nos hagamos vanagloriosos, imitándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Envidia, imitación. ¿Qué imitamos del mundo, por Dios? Si nuestro único verdadero testimonio, el único camino, verdad y vida es Jesucristo. Busquemos Hebreos 12, 1 al 3. Aquí lo tengo. Dale, por Dice, favor. por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios.
Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Gloria a Dios. Gloria a Dios, tan contundente la palabra que se explica por su espíritu mismo. Gloria a Dios, hemos llegado entonces al final de la lección 4, pero esta lección no termina acá sin dejarnos un plan de actividad para la semana, para quienes ya vuelvan a mirar este capítulo 4 en las redes sociales, en Facebook o en YouTube. El plan, la actividad consiste, uno, antes de comenzar la siguiente lección, que será la 5, escriba una cosa que usted hará diferente para demostrar un fruto del Espíritu. Mm, ¿Cuándo piensa hacerlo? Meta para impactos del reino. ¿De qué forma esta actividad le ayudará a usted o a alguien más a desarrollarse bien? Acá queda pues entonces en mi plan a la actividad que nos convoca este capítulo 4. Espero que hayamos sido muy bendecidos con el espíritu de la palabra de este capítulo en este día. Gracias a la Iglesia Virtual La Red, gracias Pastor Armando, Pastora Delmi, gracias Pastor Roger por estar con nosotros esta mañana y gracias a todos los que van a estar yendo a las redes sociales a buscar esta enseñanza. Dios les bendiga y muchas gracias por el privilegio que Dios me ha dado y por ustedes permitirme llegar a sus corazones. En el nombre de Jesús les bendigo y les doy gracias a Dios. Amén y amén. Héctor, quisiera que nos ayudaras un poco, porque sí entiendo que ya debemos tener una actividad, así que les recomiendo que por favor comencemos a pensar qué vamos a hacer en esta semana para demostrar un fruto del Espíritu Santo. Pero antes de eso, Héctor, me gustaría que nos ayudaras a procesar esto. La pregunta es, que está en la pantalla, allá abajo en Hebreos 12. ¿Es fácil continuar viviendo la nueva vida de libertad en Cristo? Y dice, de acuerdo a ese texto, ¿qué debemos hacer para superar los malos hábitos del pecado? Bien, algo que he observado que me detiene a mí mucho es, ¿y qué si no funciona? ¿Qué van a decir los demás? Y comienzo a pensar, me viene un montón de obstáculos e ideas de por qué no va a funcionar y entonces ya me, me paralizo por el miedo. Cuando a ti te ataca el miedo, Héctor, o te vienen el montón de preguntas como esta, ¿qué haces tú para sobreponerte a eso, Héctor? Porque sé que Bueno, primero que tú has sido pastor y eres empresario. Gracias a Dios que te esfuerzas también en eso y como ministro también sigues trabajando. ¿Qué haces tú cuando viene el montón de preguntas y dudas a tu mente de que no va a funcionar la cosa? Bueno, lo primero es que gracias al Señor por el privilegio de que mi corazón pertenece a Cristo y que entendido por la misma palabra y por su espíritu, sé que en todos los seres humanos, todos en toda la tierra, seamos creyentes o no seamos creyentes, hay dentro de nosotros una dualidad permanente, que es qué es lo que creo y qué es lo que oigo. ¿A qué le hago caso? A lo que creo y a quien le creo? O al otro del sistema que me está eh, llegando, haciendo llegar rumores, dichos, cuentos, tantas cosas, las mismas noticias, las mismas redes sociales, los Mm, noticieros que nos dañan nuestro corazón y que nos llenan de temores. Pero finalmente dentro de mí, el recapacitar en todo momento y lugar, bueno, ¿y qué es lo que creo? ¿Y yo a quién es que le creo? ¿Y de quién es que yo vivo? ¿Y de quién estoy prendido? ¿Con quién sigo caminando? Entonces reflexiono, Dios me ayuda, me da ese privilegio de hacer un alto en el camino y reflexionar, así sea en el trabajo, así sea en la producción de los abonos orgánicos, de lo cual la parte económica por 22 años ya en Planeta Rica estamos, así sea en mi hogar, porque también en los hogares se presentan bastantes dificultades, así sea en la congregación, porque allí también se presentan bastantes dificultades. Vuelvo y lo digo, reconozcamos que mientras vivamos aquí en esta tierra, vamos a tener dentro de nosotros esa lucha. ¿A wow, quién le creo y a quién imito y sigo? Esa es una wow, lucha que tenemos todos, pero esa lucha ya la ganó Jesucristo hace 2024 años, hoy exactamente en la cruz del Calvario. Y nosotros somos justificados por gracia y nosotros caminamos por fe y caminamos
no por vista, sino por ese espíritu del Señor que mora en nosotros. Acudir de inmediato al Señor, así vayamos en la moto, en el vehículo, caminando, como sea, así se nos esté presentando el problema, no ya. Es allá en el interno nosotros tenemos esa facultad, que tenemos una relación primero con Dios y segundo tenemos una relación personal con ese par, ese prójimo, que ese prójimo es que tal vez no cree, que tal vez es familia, que no es familia, que es vecino, que no es vecino, que es compañero de trabajo, que es casual de encuentro en el taxi, en el bus o en la calle, pero Ah, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, es acudir a Cristo inmediatamente, Señor, en meditándolo solamente, porque a veces no tenemos tiempo ni de nombrarlo con la boca. Es eso, ok. hermano. Gracias, varón. Entonces, muchachos, cuando estemos pasando por situación difícil, recapacitemos qué es lo que creo, qué es lo que oigo, a quién imito y sigo. Entonces, cuando ponemos nuestra mente en Cristo Jesús y decimos, si fracaso, pues por lo menos traté. Roger, si nos das un par de comentarios, si nos despides en oración, el tiempo apremia. Les quiero dar gracias por estar. No se pierdan el lunes, por favor, lunes a las 9 de la noche, hora Colombia, 8 p.m. Centroamérica. Vamos a continuar con Timoteo. Adelante, Roger. Bueno, de antemano, muchas gracias y ahí estaremos, Dios mediante. Entonces, cuando tratamos de desfallecer, pues el asunto, ¿no? De recordar siempre los valores, los principios de la palabra, ¿no? Importante la definición que tenemos en el Señor, la identidad, ¿no? Entonces, eso nos hace dar la fuerza y el insistir, el bien llamado perseverancia, ¿no? Y uno de los frutos es la paciencia, ¿no? Paciencia, entonces. Y eso es lo que quiere moldear muchas veces el Señor. ¿Ven? Sí. Entonces, de bendición, gracias por haberme invitado ahora. Entonces, para mí fue una gran bendición. Y vamos a orar. Oremos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias. Agradecido, Señor, por bendecirnos con el alimento espiritual que es lo que necesitamos en todo momento, en medio de este mundo, Señor, que en todo momento, en todo tiempo, trae, ofrece alternativas que va en contra de la voluntad y de los principios del reino. Señor mi Dios, y así también ayudar a muchos de tus hijos que viven en esa incertidumbre o aún, Señor, lo más triste, ya haberse dejado convencer. Pero hoy, Dios mío, volver a su palabra, volver a dar un tiempo a las instrucciones de las escrituras es algo maravilloso. Gracias, Dios mío, por cada una de las vidas de tus siervos que hoy estuvieron aquí. Señor, gracias por ello. Bendecimos su jornada laboral todo este día. Oramos por su familia, poniendo, Dios mío, la próxima reunión de antemano en sus manos, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, por esta jornada y este día de la palabra. En el nombre de Jesús, mi Dios amado. Amén y amén. Amén Amén, y amén. amén, Bendiciones. amén. Gracias. Gracias a todos, que tengan muy feliz día. A Tocayo, te contacto durante el día. Te quiero mucho. Adelante, papá. Y recuerden, para Dios, nada es imposible. Que tengan muy feliz Amén. día. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias.